Fronteras, un concepto inventado e imaginario que a pesar de ser totalmente ficticio, ha logrado a lo largo de nuestra historia ser uno de nuestros más problemáticos. Interesante eso, porque casi nunca cosas que inventamos nosotros mismos terminan siendo problemáticos, ¿verdad? Como no estuve la semana pasada, pensé que hoy podíamos hablar de dos cosas y cubrir al mismo tiempo un poco del espectro político. Eso quiere decir desde los demócratas y republicanos gringos hasta los chavistas venezolanos. Aquí no pasa nada, somos tan inclusives que hasta pensamos en la pluralidad política de los comentarios de odio que eventualmente nos van a dejar. Y se putearon con el inclusives, ven, ya hoy vamos mal. Sobre Estados Unidos vamos a hablar de cómo Joe Biden se está enfrentando a uno de sus mayores retos, después de subir escaleras. Alguien que le diga a Biden que la campaña ya se acabó y puede caminar, no hace falta sumarle un reemplazo de Cabrera a la presidencia. Pero bueno, su mayor reto, aparte de ese, es el hecho de que una vez más el gobierno gringo tiene que enfrentarse a la dura realidad que sus políticas de migración están poniendo a personas y niños en básicamente jaulas. Pero bueno, aparte de Clumsy Joe, vamos a cubrir algo que hace rato no hablamos, Venezuela, y en específico sobre su crisis fronteriza. Empecemos. Esto es lo importante de No Pasa Nada y mientras no decido volver a Venezuela, aquí seguimos. Prepárense, denle like y comencemos. La problemática de la situación entre la frontera de Estados Unidos y México es un tema casi tan viejo como la frontera en sí. Desde que tengo memoria ha sido un punto político que ha dividido históricamente a los gringos y se ha usado tanto para atacar o defender políticas de los dos lados, tanto los republicanos como los demócratas. Algo que además ha marcado momentos espectaculares, como el nacimiento de mi nombre de Instagram, cuando Trump abrió su campaña electoral haciendo alusión a que los inmigrantes son violadores y narcotraficantes. Acordemos de ese momento por un segundo. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Y antes de que aparezcan los malabaristas justificadores a decir, se refería a las maras, cuando él mismo hace la distinción de decir algunos, me imagino son buenas personas, pensemos un segundo, algunos. El hombre dijo algunos, de los miles y miles de migrantes, algunos deben ser buenos. Ok, un comentario tan atinado como las justificaciones. Igual, acordémonos que ese es el mismo Trump que pensó que esto era una buena idea. Pero bueno, todos todavía nos acordamos explícitamente del ridículo que fue la presidencia de Trump y el desastre en el manejo de un sinfín de situaciones, incluida ahí la crisis fronteriza que él agudizó, que lo acabamos de terminar de vivir. Pero algo que hay que decir es que esto no es un problema que él creó. Creo que es necesario para el woke, pro-Biden, progre población que ha hecho campaña para enfocar lo que Trump hizo mal, necesitan darse cuenta también de que al final los demócratas no son mejores. Según Fact Tank, Estados Unidos detuvo a casi 100,000 migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México en febrero de este año. Esto marca el 10º mes consecutivo de aumento de las detenciones y un regreso a los niveles vistos por última vez a mediados del 2019. El total de detenciones de febrero fue mucho más alto que la cifra mensual típica en los últimos años, con claro las excepciones de un aumento dramático en el 2019 durante la administración del presidente Trump. Recordemos cómo la administración de Trump respondió al aumento de la actividad con restricciones que suponían iban a disuadir a los inmigrantes de viajar a Estados Unidos para buscar asilo. Entre estas está la famosa y desastrosa póliza de permanecer en México, que requería que los solicitantes de asilo esperaran en México hasta que pudieran escuchar sus reclamos, lo que históricamente llevó a la separación de familias y un nivel enorme de violencia por el hecho de que conseguir un lugar seguro donde estar y un abogado de confianza en México cuando uno está intentando escapar de la miseria puede resultar un poco imposible. Esto al final resultó en que menos del 1% de las personas ganaran sus casos de asilo. Pero hoy a Biden tampoco le ha tocado fácil, porque el revertir muchas de estas mismas políticas le han traído críticas, ya que muchos están sugiriendo que es por el revertir esas políticas que han surgido los números de migración. Esto, claro, obvia la realidad del contexto actual en el cual tienen que considerar el daño económico generalizado causado por la pandemia y los recientes desastres naturales que hemos vivido aquí en América Central. Un pequeño y alegre recordatorio de cómo las consecuencias del cambio climático no solo van a ser necesariamente que nos cocinemos por respirar el aire, pero también nos van a traer un aumento en situaciones como estas. Ahora, un gran parte de todo esto son obviamente las impactantes imágenes de las jaulas en la frontera. Trump mismo las usó para culpar a Obama de haberlas construido, algo que es cierto, pero no pinta el contexto de la realidad en el que desgraciadamente para ellos esto fue la respuesta más humana, si podemos decir eso, al problema de que en mayo del 2014 hubo una ola enorme de inmigrantes, al punto que estaciones de la patrulla fronteriza estaban tan abarrotadas que los agentes comenzaron a usar las áreas del puerto de salida fuera de las estaciones poco más que garajes al aire libre como corrales de retención. Las madres con bebés y niños pequeños fueron dejadas durante horas a más de 90 grados de calor. Yo he estado en esa parte de Texas, es terrible. Tendidas sobre pisos de concreto con poco más que sándwiches de mortadela y Kool-Aid.
En respuesta a ese desastre, la administración de Obama empezó a comprar espacios y a crear espacios designados con cercas, ya que según ellos era barata y permitía una buena ventilación y tenía el beneficio de permitir que los agentes supervisaran a toda la instalación, brindándoles una visibilidad total de los recintos. En mi opinión, una respuesta súper pura mierda, en la cara de uno de los países con más dinero en el mundo, ya que no hay como no ver esas condiciones y pensar que son total y completamente desagradables y desprovistas de cualquier sentido de dignidad. Algo que claramente los agentes y detenidos comparten por su apodo a los centros como La Perrera. Algo que es todavía más desagradable de ver cuando consideramos la cantidad de niños que se encuentran en estos centros. Los niños en especial son un problema, ya que bajo las leyes actuales solo pueden estar detenidos por un máximo de 3 días antes de ser trasladados a refugios. A medida que las detenciones de inmigrantes han disparado en los últimos meses, muchos niños han estado detenidos por más tiempo que el límite de 3 días debido a la falta de espacio en los refugios. En respuesta a esto, la administración de Biden anunció que reiniciaría un programa a la época de Obama que permitía a algunos niños centroamericanos solicitar la admisión a Estados Unidos desde sus países de origen. Algo que, a ver, si somos honestos, ¿qué tan exitoso puede ser cuando consideramos que esas personas ya están tan desesperadas por salir de sus países que están dispuestas a arriesgar la vida en camino a lo que se conoce es tremendamente peligroso? Por esto mismo que la estrategia de Biden de decirles no vengan no va a servir de absolutamente nada. Gil Kerslowski fue uno de los comisionados de la patrulla fronteriza con Obama. Dijo que la gran dependencia de la administración de Biden en la mensajería fue un gran error. Tenemos más de 25 años de mensajes en México y Centroamérica, de carteles en autobuses y máquinas hasta un anuncio de radio y más que dicen no vengan, es peligroso. Y durante 25 años ese mensaje no se ha escuchado por completo. Y a ver, no hay que ser un comisionado de nada para saber que ese obviamente iba a ser el resultado cuando vemos la miseria de estos países. Pero entonces todo esto resulta en que ahora le toca a Biden ver qué hacer. Lo primero, como dije, fue revertir las políticas de Trump que se enfocaron en dividir familias y enviar personas a México, ya que esto al final solo causó más daño que bien. Luego están intentando conectar a niños en custodia del Estado a padres, familiares y otras personas en los Estados Unidos, evitando las condiciones de detención que ya generaron críticas generalizadas durante las oleadas del 2014 y 2019. Y como mencioné anteriormente, también van a intentar esta nueva política para que los niños puedan solicitar asilo desde sus países en América Central para que no tengan que viajar a Estados Unidos. Pero tal vez la única política que puede ser que sirva de algo, en mi opinión, es el plan de poner $4,000 millones en ayuda a la región para, según ellos, intentar ayudar a las comunidades, organizaciones internacionales para abordar las oportunidades económicas, la mitigación del cambio climático, la desigualdad y la violencia en Centroamérica y los países que marcan la mayor cantidad de migraciones. Porque al final del día, ese es el tema. En Honduras, según el Banco Mundial, 66% de la población vive en pobreza y en áreas rurales 1 de cada 5 personas viven en pobreza extrema. En Guatemala y El Salvador la violencia es extrema, siendo hoy algunos de los países más inseguros del mundo. Y los ejemplos de todos los países de donde la gente está inmigrando son como estos o peores. Ahí está el problema de raíz, en la pobreza, la inseguridad e inestabilidad política que se ha sufrido en la región centroamericana y en México durante años. Nadie se va de un país en el que se puede vivir, y aquí es donde yo creo que países como Estados Unidos, que han sido directamente responsables por muchas de las crisis políticas y económicas que hemos vivido en Centroamérica, tienen que responsabilizarse más y entender que el problema, les guste o no, empieza desde aquí. Pero de esa responsabilidad podemos hablar otro día. Déjenme un comentario si les gustaría que habláramos no sobre qué está pasando necesariamente ahorita con la crisis migratoria, pero tal vez un video explicando más los casos de raíz. Podemos indagar un poco en la historia de terribles seres humanos como Oliver North. Pero esos son los gringos. Ahora pasemos a Venezuela. Antes de seguir hoy, no hay un buen lugar a donde meter esto, entonces solo se los dejo aquí. Que si les gusta lo que hacemos y disfrutan el contenido de No Pasa Nada, como siempre, la mejor manera de apoyarnos es por medio de patreon.com/nopasanadaoficial, donde nos pueden empezar a apoyar desde los $3 mes a mes y de ahí para arriba. Y claro, para recordarles que la segunda mejor manera de apoyarnos es dándole like, comentando, compartiendo y visibilizando la plataforma y la información. Ahora sí, Venezuela, ese país que está bajo el control de un dictador incompetente que le ha costado la vida y seguridad a millones de personas.